Ante la explosión de la IA generativa, han surgido preguntas relacionadas con los usos éticos de esta tecnología, además de su necesaria regulación. Dan Hendricks, director del Centro para la Seguridad de la IA, planteó diferentes riesgos sobre el uso descontrolado de estas herramientas cada vez más inteligentes. Según él, existen 8 planteamientos que han de tenerse en cuenta. Entre estos, cabe destacar una escalada armamentística a nivel mundial, la privación masiva de derechos humanos y, como no, que la IA engaña a las personas. Aunque la mayor parte de los riesgos se consideran poco probables, la humanidad ha de velar por el desarrollo controlado de la IA. Yo no puedo discutir con un algoritmo, el algoritmo no tiene opinión, por lo tanto no me puede convencer con sus argumentos, pero sin embargo, claro que puede influir sobre mi forma de pensar, ofreciéndome contenidos sesgados o directamente aprendiendo sobre mí para manipular mis gustos o para manipular la forma en la que enfoco determinados temas. Si esto llega a un momento en el que la inteligencia artificial ya puede crear la información por sí misma, ¿a dónde nos lleva? O sea, ¿cómo tenemos que gestionar algo que ya es difícil de gestionar? Y tenemos ejemplos clarísimos de lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos, lo que ha ocurrido con las vacunas. Aquí necesitamos más espíritu crítico en la formación, más filosofía en las aulas, cada vez hay menos. Desconfiar, el saber de dónde vienen esas fuentes de información, no creernos todo. Eso para partir, ¿no? La formación. La ética la hacemos las personas, somos quienes programamos las personas. Somos quienes producimos esos datos que están sesgados y muchas veces se cogen esos datos y se entrenan a la máquina. Yo creo que ya no solo vos, sino cualquier empresa ha de ser la responsable de establecer cuáles son esos límites, ¿no? Es decir, a día de hoy yo creo que hay tecnologías disponibles y yo creo que, bueno, ahora que está tan de moda todo lo que es la IA generativa, ¿vale? Creo que a nivel de sociedad hemos cogido un poco más de conciencia o tal vez un poco incluso de psicosis acerca de dónde deben establecerse esos límites a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Pero al final, aquí al final estamos hablando de interacciones, ¿vale? Las interacciones, como decía, las empresas, incluso la administración, tienen responsabilidad de saber cuáles son esos límites que no se deben cruzar, hasta dónde se quiere profundizar a la hora de poder optar por una tecnología, por otra, por automatizaciones o no automatizaciones, y sobre todo entender que de cara al usuario o al ciudadano o a la otra parte que está interactuando con nosotros, realmente hay una parte que puede ser aceptada como tratada por parte de inteligencia artificial o de cualquier otro tipo de tecnología, y otra que todavía tiene que tener un factor puramente humano, ya sea por valor añadido, por empatía o simplemente por pura necesidad. Si nosotros simplemente dejamos a la inteligencia artificial optimizar las campañas en cuanto a la monetización, probablemente un publisher le podría destruir un poco todo su, como por ejemplo en el caso de Business Insider, todo su buen trabajo editorial que hace. O sea, hay que saber un poco manejar la inteligencia artificial y no dejar, digamos, que el campo sea el límite, sino poner ciertas fronteras a lo que hacemos. Si partimos de la base de los usos, desde mi punto de vista, es totalmente lógico que tengamos en cuenta cómo utilizamos esas herramientas, porque si somos objetivos, la tecnología como tal, podríamos decir que es neutra y tiene que ver el cómo la utilizamos. Es súper importante que las empresas decidan pues, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y a partir de ahí pues ponerlo en práctica, ¿no? Por eso la regulación en ese sentido es esencial, que determine pues, unos parámetros, igual que ha sucedido en otras regulaciones que ahora comentaré, pues el determinar estos análisis, estas auditorías que comentaba ella, ¿no? Para determinar pues, qué es lo que quiero hacer, cuáles son los riesgos de lo que quiero hacer, qué impacto tengo con eso que quiero hacer en el mercado, a la sociedad, a los ciudadanos, y desde ese punto de vista, entonces entrar a desarrollar. Hay elementos bastante curiosos en regulaciones específicas, por ejemplo, relacionadas con el uso de la integración social, de la no discriminación, que establecen pautas pues, para el uso de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta todo el tema de los sesgos, de la no discriminación, y que de hecho hay un elemento bastante curioso,
que me recuerda muchísimo al tema de protección de datos, que establece que las empresas, cuando vayan a implementar este tipo de soluciones, tienen que tener en cuenta todo el tema de la evaluación del impacto de lo que van a hacer pues con esa solución. Este principio no es nuevo, es un principio existe en la normativa de protección de datos, se tienen que hacer evaluaciones de impacto de la privacidad ante cualquier tipo de proyecto nuevo, de iniciativa nueva, de línea nueva de negocio. Pues bueno, lo han extrapolado a este escenario y como cosa curiosa dices, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Y por lo que yo puedo intuir, lo que es la Agencia también de Supervisión de la Inteligencia Artificial va a emular un poco lo que tenemos hoy en día como Agencia Española de Protección de Datos. Creo que va a ser un poco la línea a seguir. Es preciso tener en cuenta los escenarios de transparencia desde el punto de vista de justificaciones desde un punto de vista técnicos, pero también de cómo está articulado desde un punto de vista legal, desde mi punto de vista la herramienta, lo que es la solución informática. Y esto pasa por quizás la obligación de realizar este tipo de auditorías o evaluaciones de impacto desde el inicio, ¿no? En temas de privacidad tenemos el concepto de privacy by design y by default desde el inicio de un proyecto o cuando planteamos un nuevo modelo de negocio, una nueva estructura, una nueva forma de realizar el tratamiento de los datos. Pues lo mismo, desde mi punto de vista, se tendría que extrapolar a este escenario. Pues decían, ¿no?, los griegos que el tema era desde dónde trabajabas, si desde el eros o desde el tánatos, desde el amor o desde el miedo. Entonces, si polarizamos esto, pues bien, pues podremos utilizar todas estas cosas y centrarnos en el miedo que nos genera, que está muy bien, o podemos pensar en, desde la paz interior de cómo podemos sacarle ese partido. O podemos pensar que van a ser las dos cosas como siempre. Entonces, desde ahí, yo creo que es algo tan sencillo como que no me preocupa en absoluto y a mí mi única preocupación no es el Machine Learning, es el Human Learning. Este es lo que sí que de verdad me preocupa. O sea, esto yo creo que es el tema que tenemos que estar hablando encima de la mesa. Porque, por ejemplo, cuando tuvimos la última gran revolución, todos pensábamos que Internet iba a reducir el gap de desigualdad porque iba a ser accesible la información, pero lo que hemos visto unos cuantos años después es que el gap de desigualdad ha aumentado. ¿Hasta qué punto deben intervenir las propias grandes tecnológicas que son las que están desarrollando la IA en la regulación? Entiendo que sí, pero no sé si eso tiene que tener un límite. En el sector de la protección de datos, lo que se ha venido haciendo durante muchos años no es una cosa del reglamento, viene de la ley del 99, es el tema de la existencia de códigos tipo de regulación por sectores. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, desde mi punto de vista, que las empresas se agrupen por sectores y tengan su propio establecimiento de un código de conducta. Quienes trabajamos en gobernanza del dato se sabe que se trabajan, es la tecnología, son personas y son los procesos. Es que tenemos lo más complejo, son las personas. La tecnología es neutra, sí, pero si las personas que trabajamos no tenemos esos valores o no tenemos esa conciencia de decir, oye, ¿qué datos estamos utilizando? Todas estas cuestiones es muy difícil. Yo también recomiendo, claro, que me dicen, la ética. Ahí, pues Tim Berners-Lee, en su maravilloso Open Data Institute, tiene ahí, si os podéis descargar, una slide donde los equipos pueden trabajar con diferentes roles a las primeras fases de ese diseño de producto de inteligencia artificial. Entonces, la ética empieza por las personas y empieza también por el diseño.